Félix María Zuloaga Trillo fue una de las figuras más polémicas del convulso siglo XIX mexicano. Militar de carrera y político conservador, su nombre quedó inscrito en la historia como uno de los principales protagonistas de la Guerra de Reforma, conflicto que dividió profundamente al país entre liberales y conservadores. Aunque para sus partidarios fue un defensor del orden tradicional, la religión y las estructuras sociales heredadas del virreinato, para sus detractores representó la reacción autoritaria, el golpismo y la resistencia a las transformaciones democráticas que buscaban modernizar a México. Explorar su lado oscuro implica analizar no solo su personalidad y decisiones, sino también el contexto turbulento en el que ejerció el poder. Zuloaga nació en Sonora y desde joven ingresó al ejército. Participó en diversas campañas militares, incluidas acciones contra grupos indígenas en el norte del país. Estas experiencias moldearon su carácter disciplinado y su visión jerárquica del orden social. En una época marcada por constantes levantamientos y cambios de gobierno, el ejército era una vía rápida hacia el poder político. Zuloaga fue ascendiendo en el escalafón hasta convertirse en una figura relevante dentro del sector conservador. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. El punto de quiebre en su carrera política ocurrió en 1857. Ese año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, se promulgó la Constitución Liberal de 1857, que incorporaba profundas reformas, limitación de los privilegios del clero y el ejército, libertad de expresión, supresión de fueros e impulso a la desamortización de bienes eclesiásticos. Para los conservadores, estas medidas eran una amenaza directa a la estructura tradicional de la sociedad mexicana. Zuloaga se convirtió en uno de los líderes del Plan de Tacubaya, proclamado en diciembre de 1857, cuyo objetivo era desconocer la nueva Constitución. El Plan de Tacubaya marcó el inicio formal de la Guerra de Reforma. Comonfort, presionado por los conservadores, terminó apoyando el plan, pero pronto perdió el control de la situación. Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia legítima conforme a la Constitución. México quedó dividido en dos gobiernos paralelos, el liberal, encabezado por Juárez, y el conservador, encabezado por Zuloaga tras la renuncia de Comonfort. Es aquí donde comienza a perfilarse el lado más controversial de Zuloaga. Su llegada al poder no fue producto de un proceso electoral abierto, sino de un golpe de Estado que desconocía una constitución recién promulgada. Desde la perspectiva liberal, esto representaba un retroceso democrático y una imposición autoritaria. Su gobierno, establecido en la Ciudad de México, se sustentó en el respaldo del alto clero, sectores del ejército y grupos conservadores que temían la pérdida de sus privilegios. Durante su presidencia, Zuloaga anuló las leyes de reforma y buscó restaurar la influencia de la Iglesia en la vida pública. Esta decisión no solo profundizó la polarización nacional, sino que también alimentó un conflicto armado que dejó miles de muertos y una economía devastada. Sus opositores lo acusaron de anteponer los intereses corporativos del clero y del ejército al bienestar general del país. Otro aspecto oscuro de su gestión fue la inestabilidad interna dentro del propio bando conservador. Zuloaga enfrentó constantes disputas con otros líderes, como Miguel Miramón. Fue depuesto en varias ocasiones por sus propios aliados, en una cadena de intrigas políticas que reflejaban la fragilidad del proyecto conservador. Esta lucha interna debilitó aún más la causa que defendía y evidenció que su liderazgo no era incuestionable ni sólido. Además, el conflicto armado bajo su mando implicó episodios de represión y persecución política. La guerra civil no fue solo una confrontación ideológica, sino también un enfrentamiento violento en el que ambos bandos cometieron excesos. Sin embargo, para muchos historiadores liberales, el hecho de que Zuloaga impulsara el desconocimiento del orden constitucional lo coloca como uno de los responsables directos del derramamiento de sangre que siguió. El lado oscuro de Zuloaga también puede analizarse desde su visión del país. Representaba una postura que privilegiaba el centralismo, la tradición católica y una estructura social jerárquica. En un momento en que el mundo occidental avanzaba hacia modelos republicanos más amplios y hacia la separación entre Iglesia y Estado, Zuloaga defendía una concepción más cerrada y corporativa del poder. Para sus críticos, esta postura implicaba un freno al desarrollo político y social de México.
Tras ser desplazado definitivamente del poder por otros conservadores y con el triunfo liberal cada vez más evidente, Zuloaga quedó relegado. La victoria de Juárez en 1861 consolidó el proyecto liberal y marcó el fracaso del movimiento que él había encabezado. Aunque más tarde los conservadores apoyarían la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, Zuloaga no desempeñó un papel central en esa etapa. Con el paso del tiempo, su figura quedó opacada por la de Juárez, convertido en símbolo de la legalidad republicana y la resistencia nacional. Zuloaga pasó a la historia como un presidente interino, surgido de un golpe, cuyo gobierno fue breve y marcado por la guerra. Murió en 1898, ya en el Porfiriato, en un país muy distinto al que intentó moldear. Evaluar a Félix María Zuloaga exige entender que fue producto de una época profundamente inestable. Su lado oscuro no puede separarse del contexto de luchas facciosas, pronunciamientos militares y crisis institucionales que caracterizaron al México independiente. No fue el único en recurrir a la fuerza para imponer un proyecto político, de hecho, esa práctica era común en el siglo XIX mexicano. Sin embargo, su papel como impulsor del Plan de Tacubaya lo sitúa en el centro de uno de los momentos más críticos de la historia nacional. Para algunos sectores conservadores de su tiempo, Zuloaga fue un patriota que intentó salvar a México del caos y de lo que consideraban excesos anticlericales. Para otros, fue un símbolo de la resistencia al cambio y de la imposición militar sobre la voluntad constitucional. Su legado, por tanto, está marcado por la controversia. En última instancia, el lado oscuro de Félix María Zuloaga radica en su decisión de romper el orden constitucional para defender una visión tradicionalista del país, desencadenando una guerra civil que profundizó la división nacional. Su historia es un recordatorio de los altos costos que pueden tener las disputas ideológicas cuando se dirimen por la vía de las armas y no del consenso político. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.